Ahí en la correlación es donde te preguntas qué es lo que dicen otros versículos de la Biblia, ¿verdad? Para poderlo explicar. Y a continuación, el último paso que estudiamos fue la aplicación, cómo yo aplico lo que he aprendido de la Escritura. No solamente la Biblia consiste en tener un montón de pensamientos y de palabras en tu mente. En la Biblia está con un propósito, es cambiar tu vida. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento, cambiar nuestra vida. Ese es el propósito de la vida. ¿Qué voy a hacer al respecto, verdad? Así que estudiar la Biblia no solamente son observación, interpretación, correlación, también es aplicación. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y vamos a tomar un pasaje de la Escritura y sobre el cual vamos a estudiar este texto, y va a ser en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17. Son como 2 slash, y así que lo que ven en sus líneas, ¿verdad? En blanco, por favor, apunten en su folleto lo que aparece en la pantalla. ¿Qué dice Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17? Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Gracias. Vamos a ver el significado de este texto. Vamos a poderlo entender. Así que la siguiente slash. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezcan en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando, yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. Miren, lo que nosotros vamos a aprender aquí es que hay personas que dicen, bueno, usted me acaba de leer este pasaje, dice, pero usted me está dando su propia interpretación. Y él tiene su propia interpretación y las otras personas tienen su propia interpretación. En realidad, la Biblia no funciona así. La Biblia solamente tiene una sola interpretación. Eso es lo que es la Biblia. Cada versículo de la Biblia tiene un solo significado. Puede tener múltiples aplicaciones, pero cada versículo de la Biblia tiene una sola interpretación. La Biblia no significa 10 cosas diferentes cuando dices algo. La Biblia no significa 20 cosas diferentes. La Biblia solamente tiene una sola interpretación. No tiene más de 2, no tiene más de 3, solamente tiene una.
Tiene diferentes aplicaciones, pero una sola interpretación. Vamos a tomar en su folleto, está hablando del verso problema. Vamos a tomar este verso problema ahí en el versículo 6 y dice este versículo: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. El que no permanece en mí. Tiene varias interpretaciones, solamente tiene una, ¿verdad? Solamente hay una interpretación, pero para yo poder establecer y poder entender este pasaje, hay reglas básicas de interpretación. Hay reglas básicas de interpretación y vamos a empezar a ver algunas de estas reglas básicas de interpretación. Esto es importante para que cuando ustedes quieran tomar la Biblia y interpretar el pasaje, un pasaje de la Escritura, no es lo que ustedes piensen, no es lo que ustedes crean, es lo que la Biblia dice. Esa es la diferencia, porque si ustedes hacen lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, como ustedes lo ven, van a ser una secta, van a ser una religión media rara, ¿verdad? Que no se vistan así, que no coman esto, que no hagan aquello, transforman esto en una religión rara. Así que van a ser ustedes, van a interpretar lo que la Escritura está diciendo. Así que nos vamos a algunas reglas básicas de interpretación. Y la primera regla básica de interpretación, la número 1, dice: considera el contexto histórico. Vamos a considerar el contexto histórico. Así que muchas veces, antes de que te preguntes qué significa este versículo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver lo que Dios estaba tratando de decirles en ese tiempo a su pueblo. Y no quiere decir necesariamente que porque le estaba diciendo a su pueblo una cosa determinada, quiere decir que es aplicable ahora a nuestro tiempo o es aplicable a mí. Y vamos a usar este pasaje de Juan capítulo 15. Y ese pasaje que leyó la hermana Luz es un pasaje sobre llevar fruto, ¿verdad? Y llevar fruto, Jesús lo hace en una conversación con 4 de sus discípulos. Y todas estas 4 cosas que él dijo, las hizo en el mismo discurso con esos 4 discípulos. Acuérdense que después de que Jesús hace eso, ¿verdad? Jesús se va al monte Getsemaní, donde Jesús es traicionado, es arrestado, es torturado, azotado y luego crucificado. Y esta es la última conversación que tiene Jesús, básicamente sano, bien, con sus discípulos. Así que lo que queremos hacer, hermanos, con respecto al capítulo 15, es que para poder entender nosotros el capítulo 15 de la Escritura, necesitamos irnos a los capítulos más atrás de la Escritura. Cualquier capítulo que usted quiera entender de la Escritura, tenemos que irnos atrás de esos capítulos. Por ejemplo, vamos a irnos hasta el capítulo 13 de Juan. Estamos en el capítulo 15, pero para entender el 15 necesitamos empezar desde el capítulo 13. ¿Y qué quiere decir el capítulo 13? Ahí usamos la palabra contexto. ¿Qué dice el contexto del texto? ¿Cuál es el texto? El capítulo 15. Así que para que las cosas puedan ser mejor entendidas, ¿qué sucedió antes, después y después? O sea, ¿qué sucedió antes del capítulo 15? Pues tenemos el capítulo 13 y tenemos el capítulo 14. Entonces, de esa manera, tú empiezas a interpretar la Escritura, el texto. Por ejemplo, en el capítulo 13, lo que está sucediendo es que Jesús se los lleva a una habitación privada a sus discípulos. Se le conoce como el cenáculo. Y aquí ellos celebran la Pascua, que se convierte en la cena del Señor, la que hace algunos minutos nosotros acabamos de practicar, la comunión, y la practicamos cada primer día de la semana, que para el calendario judío era el domingo. Así que en esa relación, ¿verdad?, que Jesús tiene con sus discípulos,
comienza el capítulo 13 con el versículo 1. Y dice Juan, capítulo 13, versículo 1, dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. O sea, en otras palabras, Él sabe que va a morir, ¿dónde? En la cruz. Y dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, está hablando Jesús aquí que Él está hablando sobre los discípulos. Él los amó hasta el fin. Y dice, así que en el capítulo 13, 14, 15 y 16, Jesús va a demostrar su amor de Dios para con todas estas personas. Y llegó la hora de la cena. Así que aquí hay una situación complicada. Hay alguien que se está introduciendo a esa cena que Jesús está preparando o preparó para sus discípulos. ¿Quién era? El diablo. ¿A quién incitó de los discípulos de Jesús? A Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Para qué lo incitó? Para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en el dominio de Jesús. Así que Satanás estaba incitando a Judas Iscariote a que traicionara a Jesús. Así que podemos ver toda esta historia en el capítulo 13 de Juan. También podemos ver que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. ¿Y saben qué hace Jesús en este capítulo? Se quita la ropa. No estoy hablando que se queda desnudo. Se quita parte de su ropa y hace un manto, y con ese manto Él lava los pies de sus discípulos. Acuérdense que en ese tiempo no usaban zapatos, ni botas, ni tenis Nike, ni nada por ese estilo. Usaban sandalias. Así que imagínense, llovía, se llenaban de lodo los pies, de polvo, de todo eso. Y era bien relajante, ¿verdad? Que alguien te lavara los pies en ese tiempo. Y había servidores, eran criados, eran esclavos lo que lo hacían. Jesús se pone a hacer lo que hacía un esclavo, un siervo. Una manera de Jesús de decirle a esa sociedad la humildad que se tenía que tener para con los demás. Y obviamente era un mensaje era un mensaje que se entendió lo que Jesús quería decirles en ese tiempo a sus discípulos. Si nos volvemos al siguiente capítulo, en el capítulo 14, acuérdense que estamos en el contexto, ya vimos el 13, ahora vamos a ver el 14. En este capítulo 14 Jesús hace una serie de promesas. En esa misma conversación, ¿verdad? Que está en el cenáculo, en esa habitación privada donde están sus discípulos para celebrar la cena. Él todavía está hablando con sus discípulos, pero hay alguien que se fue. Judas Iscariote. Él sabe que va a pasar por algunas cosas, pero Jesús está tratando de animar a sus discípulos, ¿verdad? Y en el último versículo del capítulo 14 dice, levántense, vámonos de aquí. Así que Jesús en esta historia lleva a sus discípulos a que abandonen el cenáculo. Él está saliendo del cenáculo y ellos van hacia el valle, hacia Jerusalén en una colina. Así que esta parte de Jerusalén, tenemos una parte donde está el huerto del Getsemaní, donde Jesús va a orar y luego va a ser arrestado. Pero a medida que ellos van caminando en dirección al huerto del Getsemaní, ¿verdad? Ellos van caminando y miran los viñedos de Jerusalén. Y cuando Jesús ve los viñedos, les da una lección. Y aquí es donde empieza el capítulo 15. Dice, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Cada rama que permanece conectada a mí va a dar fruto. Pero si se desconecta de mí, ustedes no van a dar su fruto. Así que tienen que estar conectados a mí. Voy a irme.
Yo no voy a estar con ustedes, pero tienen que estar conectados a mí. Él continúa hablando de dar fruto al permanecer conectados con Jesús, al permanecer conectados con la fruta, con el tallo, con el árbol. Entonces, en el versículo 11, Él les ha dicho esto en el versículo 11 de Juan capítulo 15, acerca de todas las cosas de servir, de amar, sobre el cielo, sobre orar, sobre el Espíritu Santo, sobre la verdadera paz, acerca del fruto. Jesús les está hablando acerca de todas estas cosas, dice, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. A eso que acabamos de leer se le llama contexto. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús. La pregunta es, ¿por qué está diciendo esto? Les está diciendo todas estas cosas para que tengan valentía con todo lo que van a confrontar. Ahora, vámonos a volvernos comprendiendo el significado de un texto. Ya vimos la primera parte de comprender el significado de un texto. Ahora vamos a ver el segundo principio de la interpretación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es lo segundo? Define palabras claves. Apúntenlo, eso es importante porque ustedes a lo mejor tienen dudas con algunos pasajes. No pierdan esto. Definan palabras claves. Si usted va a tener el significado correcto de un pasaje de la Biblia, necesitamos asegurarnos de que debemos entender lo que significa, no lo que tú piensas. Porque lo que significa ahí no quiere decir que es lo mismo que significa allá. Puede ser diferente. ¿Por qué? Porque las palabras tienen múltiples significados. La palabra hierba tiene diferentes significados. La palabra viaje tiene múltiples significados. Por ejemplo, la palabra amor en el libro de Juan capítulo 15 se utiliza 9 veces y lo dice su folleto. La palabra fruto se utiliza 9 veces en Juan 15, pero en 17 versículos. La mayoría, hermanos, de nosotros sabe qué es el amor. Y yo creo que es el amor. Pero la pregunta aquí, ¿qué es el fruto? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta parte de la interpretación. Si Jesús nos está llamando a que debemos ser fructíferos, entonces, ¿qué es el fruto? Así que Dios espera de mí que yo sea una persona que dé fruto. ¿Y qué es el fruto? Mira, la palabra fruto se utiliza 58 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuántos significados tiene la palabra fruto en el Nuevo Testamento? Tiene como 10 significados diferentes. Si estamos viendo, estamos entendiendo cómo interpretar un texto de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 3:8, la palabra fruto se utiliza para el fruto del arrepentimiento. En Mateo 26:29, la palabra fruto de la vid, Él está hablando del vino, de la comunión. En Romanos 7:5, habla de que tenía fruto para muerte. Él está hablando del estilo de vida pecaminoso. En Romanos 15:28, entregando en sus manos ese fruto. Está hablando de una ofrenda de dinero como fruto. En Gálatas 5:22 habla del fruto espiritual, que son las 9 actitudes piadosas. Mas el fruto del amor es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y empieza a hablar sobre estas 9 actitudes piadosas. En Efesios capítulo 5 versículo 9 habla del fruto de la vid, que es la verdad, la justicia y la bondad. En Colosenses 1:6 habla sobre el evangelio, está dando fruto y creciendo.
Está hablando de los nuevos creyentes y así, hermanos, encontramos 10 diferentes significados en el Nuevo Testamento de la palabra fruto. En Hebreos 13:15 habla un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Cuando usted alaba a Dios, eso es fruto. Entonces la pregunta aquí, ¿qué es fruto? Si Dios dice que estoy dando fruto, en Juan capítulo 15, Jesús está diciendo que es tan importante que esto, una de las últimas cosas de las que vamos a estar hablando es sobre el fruto. ¿Y qué significa dar el fruto? ¿Qué estás entendiendo en cuanto a este contexto cuando dice debemos de dar fruto? Bueno, si nosotros queremos comprender el significado de un texto, nos vamos a la tercera parte del significado de un texto y es interpretar versículos poco claros con versículos claros. Cuando leímos capítulo 15, ¿verdad?, de Juan, encontramos 3 características claras de fruto. ¿Qué significa tener fruto espiritual? Lo encontramos en el versículo 4, 8 y 11. Vamos a ver cuáles son esas características del fruto. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Ok? Vamos a ver esas 4 características que estamos encontrando en estos versículos claves 4, 8 y 11. En Juan capítulo 15. Vamos a ver esas 3 características claras del fruto. Y la primera característica es dar fruto se produce por permanecer ¿en quién? No soy yo. Dar fruto se produce por permanecer ¿en quién? En Cristo. Así que lo primero que aprendemos es que dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Ahora la pregunta, ¿qué significa eso? El fruto es un trabajo interno y no se puede simplemente añadir a tu vida. Miren, ¿cómo es esto? Usted agarra un árbol de manzanas seco y ese árbol le pegas las manzanas con tape. ¿Cómo se va a ver? Bueno, así es como algunos cristianos quieren ver su vida cristiana. Una vida superficial. Una vida que no es cristianismo. Es otra cosa, pero algo que estás imitando el cristianismo. Bueno, eso no es dar fruto. Dar fruto se produce por permanecer ¿en quién? En Cristo. Algunas personas dicen, pues es que yo sí hago obras, ¿verdad? Yo ayudo a los pobres, yo ayudo a estas personas con emigración, yo hago estas otras cosas, pero no por obras vamos a llegar al cielo. Así que, hermanos, sin embargo, el fruto es acerca del Espíritu Santo que fluye en ti. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y dejamos que el Espíritu Santo sea el que salgan a relucir esos frutos. De ahí nos vamos al versículo 8, ¿verdad? Dice en el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así que esta es la segunda cosa o la segunda característica del fruto que vamos nosotros a escribir. Y la segunda característica es dar fruto de gloria a Dios. O sea, aquí es claro el pasaje, yo no lo estoy inventando, hermanos, no lo estoy interpretando mal. Damos la gloria a Dios cuando realmente tenemos el fruto en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, glorificamos a Dios. En el versículo 11, el último versículo, dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Entonces entendemos que dar fruto, esta es la tercera
característica, me dará completa alegría. Dar fruto me dará completa alegría. ¿Se ha preguntado por qué la alegría se nos va? No quiere decir que no pueda ser alegre aún en medio de las tormentas. Así que aprendimos 3 cosas acerca de esto. Pero todavía estamos detenidos con la pregunta, ¿cuál es el fruto? Si se supone que yo debo de dar ese fruto, yo mejor debo de averiguar cuál es. ¿Cómo puedo hacer esto, hermanos? Bueno, este es el cuarto principio. El cuarto principio de la interpretación es el siguiente para que lo anoten en su folleto. Y el cuarto principio es, busca el significado más obvio. Busca el significado más obvio en el texto. Esto es exactamente lo contrario de lo que mucha gente desea ser. Muchas personas quieren ir a buscar un significado más profundo, algo oculto en la Biblia, algún significado secreto, místico en la Biblia, algo misterioso, algo esotérico. Cuando tú tratas de hacer eso, de investigar en la Escritura esas cosas, te vas a perder. ¿Saben? La Biblia no está llena de secretos. Sí estoy yendo a eso, ¿verdad? La Biblia no tiene secretos. La Biblia es una historia de canales que nos muestran quién es Dios. ¿Cuántos de ustedes ven Discovery Channel? Levante su mano. Ok. Y en esos Discovery Channel o History Channel han encontrado por ahí los secretos de la Biblia. Y te empiezan a dar el coco wash. Pregúntense por qué Dios va a poner secretos en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Es revelar a Dios, no ocultarlo. Entonces, ¿por qué Dios daría la Biblia para decirnos cómo es Él y luego ocultarse? Eso sería una tontera. Así que no mire, esos programas no te están ayudando en nada, están confundiendo tu vida. Oiga, pastor, encontré que Jesús era un extraterrestre. Pues ¿de dónde lo sacaron? Pues ya sabemos de dónde, ¿no? Así que es obvio este verso, hermanos, el versículo 6, el que dijimos al principio, el versículo problema, y lo voy a leer de nuevo. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Qué es el propósito de un árbol, hermanos? Dar fruto. Ese es el propósito. Y si no da fruto, no cumple con su propósito. Pero el hecho que está diciendo de que si un árbol no da fruto, córtalo y échalo al fuego, no está diciendo que lo tires al infierno. No está diciendo que Jesús lo está lanzando al infierno. No, acuérdense que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, no había gas butano, no había electricidad, ellos no tenían carbón, ellos no tenían nada de estas cosas para preparar sus alimentos. Lo único que tenían era ¿qué? Era leña. Entonces, no está diciendo aquí que si no das fruto, Jesús te lanza al infierno. Lo que está aquí, hermanos, haciéndonos es una explicación que las gentes, el pueblo de sus discípulos entendieron rápidamente. No estás cumpliendo con tu función. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará y se les concederá. Bueno, ¿de qué está hablando aquí, hermanos? Bueno, lo que está hablando aquí es de que si usted permanece en la oración, aquí está hablando de la oración, y esa es la palabra, la oración, y estamos en la parte número 4, busca el significado más obvio, y vamos a buscar el significado de la oración. Estamos buscando sobre el aspecto de dar frutos.
Y vamos a encontrar, aquí vamos a volver básicamente al texto y vamos a ver tres cosas. En el número 4, que permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, hermanos. Si yo permanezco en Cristo, produce oraciones contestadas. Dice la Escritura, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Está hablando de estar conectados con Cristo. Cuando tú estás conectados con Cristo, produce oraciones contestadas. Pidan lo que quieran y se les concederá. O sea que usted me está diciendo, Pastor Lara, yo voy a pedir lo que quiera y se me va a dar. Bueno, sí. Si Dios no te ha dado, esta es la otra parte, lo que tú has pedido, es porque Dios te está dando lo mejor. No todas las cosas que tú pides son buenas para ti. Por eso el primer punto aquí es permanecer en Cristo, produce oraciones contestadas. La segunda cosa, hermanos, en Juan 14, del 13 al versículo 14, vamos a leer este pasaje. Dice, cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la segunda cosa que yo estoy aprendiendo con esto? La segunda cosa que yo aprendo, hermanos, es que oraciones contestadas dan gloria a Dios. Oraciones contestadas dan gloria a Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Hermanos, si tus rodillas te empiezan a temblar, ¿qué tienes que hacer? Híncate. Si hay un temblor, ¿qué tienes que hacer? Híncate, arrodíllate. Cuando estás caído por las tormentas de la vida, cuando estás abatido por los problemas de la vida, ¿qué tienes que hacer? Arrodíllate. Si te quedas arrodillado, vas a estar orando al Señor. Jesús dijo, cualquier cosa que tú pidas en mi nombre, eso le da gloria a Dios, eso le hará permanecer conectado a mí. En el libro de Juan 16:24 dice la misma conversación al mismo grupo de discípulos. Jesús le dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. La última cosa, hermanos, es que oraciones contestadas me dan completa alegría. Muchas personas dicen, pues es que yo le he pedido mucho a Dios por una nueva pareja, un nuevo trabajo, más sueldo, que me sane esta enfermedad que tengo. Pero a lo mejor Dios sabe que necesitamos esas cosas. Dios nos está dando lo mejor, Él está contestando la oración. Así que oraciones contestadas me dan una completa alegría. ¿Sabías que más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos manda pedir? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Dice que no tienen porque no piden. ¿Saben? Dios nunca cierra su almacén de nuestras necesidades. El almacén de Dios siempre está abierto para suplir nuestras necesidades. Cuando usted no ora a Dios, no estás engañando a Dios, te estás engañando a ti mismo. Estás perdiendo esa unión contigo y con el Padre. Cuando tú no oras, es como tener una cuenta bancaria y que no usas el efectivo que tienes ahí. Cuando tú oras, te haces más daño tú que Dios. Te estás perdiendo todo el fruto que Dios quiere que produzcas en tu vida.
Así que estamos viendo esa conexión, hermanos. Dar fruto es producido por permanecer en Cristo. Dar fruto da gloria a Dios. Dar fruto me da una alegría completa. Y las oraciones contestadas provienen de permanecer en Cristo. Oraciones contestadas dan gloria a Dios. Oraciones contestadas me da alegría completa. Ya vimos algunas conexiones aquí. Y para terminar, hermanos, yo doy fruto por medio de la oración. El pasaje que tenemos aquí, Mateo 7:24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que si pongo en práctica lo que he aprendido acerca de la oración hoy, estoy construyendo mi vida, mi familia, mi casa sobre la roca. Pero si no pongo en práctica lo que usted acaba de escribir y lo que acaba de leer, estás construyendo tu vida, tu familia, tu hogar sobre la arena. Cuando vengan los problemas, cuando se mueve el tapete, cuando empieza a temblar, cuando empiecen los problemas a venir, tú te quieres mantener firme, mejor arrodíllate. Esa es la manera en que nosotros podemos mantenernos firmes. Así que la Escritura sigue diciendo: no piden porque no quieren.